Exatec Relaciones Internacionales. Antes de iniciar, sí les pediría por favor que apaguemos micrófonos y les comento que esta sesión será grabada para futura consulta, para cualquiera que lo quisiera consultar, que creo es un tema muy interesante. Entonces, vamos a estar grabando esta sesión. Muy bien. A nombre de la Asociación Exatec Relaciones Internacionales, les damos a todos la más cordial bienvenida, una disculpa, a este evento en donde se discutirán temas de gran relevancia y sobre todo temas actuales a la luz de esta nueva administración en los Estados Unidos. La Asociación Exatec Relaciones Internacionales busca crear este tipo de espacios de discusión y análisis de los temas de actualidad que rigen la agenda mundial, por lo que los invitamos a seguir participando en este tipo de eventos. Agradecemos a la presidenta de la asociación, Diana García, y Ramsés Sánchez, vicepresidente, y a todos quienes integran la mesa directiva de esta organización. Nos acompaña el día de hoy una gran personalidad y experto en estos temas, el doctor David Pérez Esparza, quien nos impartirá la conferencia "Los carteles son terroristas y el nearshoring se termina". Preguntas bastante retadoras en este momento. Me permito leer una breve semblanza del doctor Esparza, que es muy amplia, tiene una amplia trayectoria. Creo que aquí todos o prácticamente todos lo conocemos, pero aún así es importante conocer su trayectoria. El doctor David Pérez Esparza cuenta con sólida y reconocida experiencia profesional en los ámbitos de economía, seguridad y gestión de crisis. Además de trabajar como consultor para la Policía Fuerza Civil del Estado de Nuevo León, acá en el norte de México, ha coordinado múltiples iniciativas de cambio institucional para el BID, el International Institute for Strategic Studies, la Unión Europea, el gobierno británico y la Royal United Service Institute en Londres y Bruselas. Además, ha liderado una decena de proyectos para agencias navales, policiales y militares en Europa, el Reino Unido, África, Medio Oriente, India, Australia y América Latina. En el 2018 fue nombrado por el expresidente de México como titular del Centro Nacional de Información, una posición estratégica del gobierno de México que ocupó hasta el 2023 y en la que lideró más de 75 iniciativas clave para el gabinete presidencial. David es internacionalista con estudios de especialización en prospectiva estratégica, egresado con mención honorífica del Tecnológico de Monterrey. Además, posee 4 títulos más de posgrado: una maestría en Ciencias de la Seguridad por University College London, en el Reino Unido, una maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en México, y una maestría en Economía Aplicada, Estadística, Teoría de Juegos y Resolución de Conflictos en la Universidad de Essex, en el Reino Unido. En 2018, David finalizó su doctorado en Ciencias Aplicadas en Seguridad en el Jean Dando Institute de la Facultad de Ingeniería de University College London, UCL, en el Reino Unido. David es coautor de 7 libros y más de 12 artículos científicos. Además de ser UK Chevening Scholar, es investigador asociado en la Universidad de Harvard en Boston, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, y MESDN en Ciudad de México, el Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice en Houston y the Jill Dando Institute Latin American and Caribbean Unit en Londres. Su investigación ha sido reconocida por el IAPNL, el gobierno británico y las Naciones Unidas. Actualmente es profesor de posgrado en varias universidades y consultor global en nearshoring, gestión de crisis y seguridad. Como ven, estamos ante un experto en la materia y entonces tenemos mucho que platicar y comentar. Muchísimas gracias, doctor, por tu presencia y tu participación en esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todo el mundo por sumarse el día de hoy. Es un día muy importante el día de hoy, es el 21 de enero, 4 de la tarde. Hace apenas unas horas terminó la primera fase del equipo de transición del nuevo presidente de Estados Unidos. Ya se confirmaron algunos perfiles importantes en el gabinete, tanto en seguridad, en migración, en economía, algunas embajadas. Y me parece que es muy relevante este momento por lo que implica para el mundo, lo que implica para Estados Unidos, lo que implica para Norteamérica, el futuro del nearshoring, la seguridad, el futuro de las armas de fuego, el futuro de los WOCs.
Hay muchos temas que están, digamos, en este momento en la conversación, y yo agradezco muchísimo, doctor Barbosa, que hayas aceptado ser nuestro moderador, por supuesto, a la Sociedad de Alumnos de Exatec y de Exatec LRI, así como, bueno, a las autoridades del TEC de Monterrey, que nos convocan el día de hoy para platicar de un tema que me parece fundamental, que es qué esperamos, qué podemos predecir, qué podemos prospectar en materia de seguridad, en economía, sobre todo en estas dos, quizá migración también, cuando ahora que Trump esté convirtiéndose, como ya lo hizo hace unas horas, en el segundo mandato. Primero que todo, quiero dar algunas consideraciones relevantes. Primero, que Trump no es un presidente que uno pueda analizar bajo esquemas tradicionales racionalistas, ¿no? Segundo, que Trump es un gran negociador, nos guste o no, ha logrado gran parte de su fortuna política, económica, negociando a la brava. Y tercero, que es un gran maestro del entretenimiento. Habiendo dicho lo anterior, el objetivo de esta reunión, a los que quisiera yo convencerlos, es que a pesar de la pesadumbre, a pesar del pesimismo que acompaña gran parte de la discusión actual a nivel nacional y a nivel internacional, yo quiero convencerlos de que este es el mejor momento para ser mexicanos y este es el mejor momento para tener a Trump como presidente de nuestro país vecino. ¿Por qué? Y aquí comienza una discusión. El modelo, digamos, general de este debate es que yo presento ideas, que el doctor Barbosa, que conozco hace muchos años, va a contradecirme, y no está planeado, digamos, un modelo muy orgánico. Él y yo hemos trabajado hace 15, 18 años que lo conozco, quizá más, yo creo que más. Tengan ustedes 10, 15 años. Y el objetivo es, básicamente, somos muy diferentes, somos internacionalistas los dos, somos colegas, trabajamos juntos, pero tenemos visiones distintas del mundo y lo que yo quisiera, digamos, convocar es que el doctor Barbosa sea el vocero, digamos, contrario a mi argumento, esta versión antítesis, ¿no? Yo quiero convencerlos a ustedes de que este es el mejor momento para México y que a pesar de múltiples dificultades, múltiples herencias de la pandemia, de lo que nos pueda gustar o no la cuarta transformación, lo que nos pueda gustar o no el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que nos pueda gustar o no Trudeau y Canadá y China, ese es el momento perfecto para discutir el futuro del mundo. Mi objetivo fundamental es convencerlo de que a pesar de los retos, estamos en un gran momento porque México tiene con qué negociar, tiene con qué presentarse al mundo. Porque es un país extenso, poblado, relevante, es un país bastante multicultural, es el vecino de Estados Unidos desde 1821, cosa que nunca va a cambiar. Entramos en guerra con Estados Unidos un par de ocasiones, nos invadieron, nosotros los invadimos también a través de Columbus. Es una relación desigual, como pocas en el mundo, una frontera porosa, complicada, pero también tres cosas. Es nuestro principal aliado comercial, nuestro principal socio estratégico en materia de seguridad y justicia, y además, por si no fuera esto suficiente, tenemos un tratado de libre comercio que hoy se llama TIMEC, que en su momento se llamó NAFTA, y que a final de cuentas, como tratado, los vincula, nos une estratégicamente a formar parte de Norteamérica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el mundo ahorita? ¿Por qué la pesadumbre en algunos mercados, en algunos sectores? Primero, Trump va, como siempre lo ha hecho, ser maestro en el arte del discurso. Desde que lo balacearon, o dos veces, no una, dos veces en esta campaña, de esa famosa foto donde Trump se levanta así con la oreja sangrando, era evidente que él iba a ser presidente de Estados Unidos, porque apeló a los discursos más nacionalista, curiosamente con las armas, que también es muy estadounidense. Tuvo frente a sí el plan B de los americanos, era un plan woke, al que llamamos plan woke. El plan de Kamala Harris, el plan de los que defienden las infancias trans, el plan de los liberales, el plan de los veganos, de los gluten free. Frente a eso, ganó Trump. Con quienes ya había perdido, vale la pena recordar. Trump es de los pocos personajes en la historia de Estados Unidos que después de haber sido presidente, después de Obama, tienes a Trump, y después de Trump tienes a Biden. Biden le gana a Trump. Biden intenta ser candidato presidencial, lo logra, y luego Biden se hace a un lado y llega Trump como candidato y básicamente arrasa. A pesar de que Kamala Harris hizo algunos movimientos interesantes, lo que es un hecho es que Trump gana y no le podemos regatear ese éxito. Pero desde la precampaña y desde que lo conocemos, Trump ha sido un hombre racista,
misógino, clasista, controversial, absolutamente estratégico y muy suertudo. Y frente a este esquema, tuvimos a un Trump que cuando llegó la primera vez en un ambiente del Brexit, en un ambiente muy distinto al actual, prepandémico, tenía contra sí a un presidente llamado Peña Nieto, Videgaray, quien lo invita a Los Pinos, recordemos, no hay que olvidar ese punto. Y el discurso era otro el discurso de integración. NAFTA ya estaba, el TEDECAN, como se le llamaba, ya tenía 30 y tantos años, o 20 y tantos años, 24 para ser exacto, 22 cuando llega Trump, y se convierte en un presidente que de alguna manera viene a hacer América grande de nuevo, ¿no? El famoso Make America Great Again, el MAGA. ¿Qué tuvimos? Tuvimos un presidente que hizo 3, 4 cosas relevantes, que dijo cosas relevantes, dijo que negociaría como nunca la posición estratégica de Estados Unidos, que obligaría a México a detener la migración, que expulsaría a migrantes utilizando cualquier vía legal o ilegal, que se convertiría en una potencia nuevamente, que fortalecería el ejército, que fortalecería y obligaría a México a pagar por un muro fronterizo, que demandaría a México por el uso de las drogas que supuestamente traficamos. Eso fue el Trump de 2016. En la práctica, ¿qué nos dejó? Trump nos dejó una tasa de crecimiento bastante alta en Estados Unidos para su época, dejó un crecimiento importante para el caso de México y algo muy relevante. No inició ninguna guerra, a diferencia de sus antecesores. Número uno. Dos, a pesar del discurso, no logró o no quiso que México detuviera la migración. Tres, México no pagó un solo centavo por el muro. Y cuatro, la integración económica fue tal que inclusive inició un fenómeno que hoy todos damos por hecho, pero que inició en su momento que se llama nearshoring. El nearshoring, la localización de empresas europeas y americanas a los puntos más cercanos de consumo, en este caso Norteamérica, ha hecho que curiosamente su mayor amenaza, que sea China, permita que México se beneficie en un proceso de industrialización sin precedentes. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué les quiero decir con este primer argumento? Número uno, que a pesar de que Trump ha sido brutalmente racista, brutalmente injusto, brutalmente desinformado y estratégicamente poderoso, a México le fue bien con Trump. Primer argumento. Dicen que la historia se repite y dicen que para entender lo que viene, para hacer perspectiva, uno tiene que entender de dónde viene. Lo que es un hecho hoy por hoy, sea, como dice la expresión panista, haya sido como haya sido, el gobierno de Trump y el gobierno de López Obrador tuvieron un entendimiento como pocos. El crecimiento fue importante, fue relevante. Punto número dos. Trump logró contener hasta cierto punto la avasalladora y semi-imperialista estrategia china de conseguir lo que quiere a como quiere. No lo logró evitar y no lo va a evitar nadie porque es un hecho que Estados Unidos es un imperio en declive. La pregunta es cuándo dejará de ser el imperio y cuándo China lo va a superar. Pero es un hecho que eso va a ocurrir porque siempre ocurre, porque los imperios se sustituyen y porque China tiene todas las condiciones que Estados Unidos no tiene para convertirse en imperio. Ya no hablemos de otros países como, por ejemplo, Europa, o regiones como Europa o Canadá, o como Australia, que aunque tienen grandes condiciones, no se diga Reino Unido, mi querido Reino Unido, que a pesar de todo está muy alejado de ser una potencia global, que sí lo fue, o España, que también lo fue en su momento. Trump lo que representa, y con esto ya voy a ir cerrando mi primer punto, mi primera intervención, representa una consideración conservadora, machista, sí, quizá misógina, sí, pero estratégica. Y hay dos casos muy relevantes que demuestran eso. Uno, el gabinete. Es evidente que el gabinete mencionado es un gabinete totalmente orientado al neocolonialismo. Y eso es una discusión que nos puede gustar o no, pero es una discusión que es totalmente cierta. Dos, la búsqueda del expansionismo estadounidense por otras vías. Es evidente que sus discursos sobre retomar el canal de Panamá y sobre retomar, tomarse, robarse, secuestrar, extorsionar Groenlandia, no es más que un intento de mantener la doctrina Monroe como en sus peores momentos en los que Estados Unidos sentía que tenía el derecho divino de gobernar el mundo. Y eso es muy relevante por dos cosas, hago un pequeño paréntesis. Panamá, sí, fue financiado parcialmente por Estados Unidos, pero hay un convenio de Carter, el presidente Carter, donde Estados Unidos le regresa a Panamá.
Trump dice, a mí este convenio no me importa, lo que me importa es detener la influencia china, y con todas las teorías realistas que aquí algunos colegas conocerán, morgantonianas, walsonianas, absolutamente de realismo puro, dice América para los americanos. Panamá es de Estados Unidos y lo vamos a recuperar. Y no solo América entendido como LATAM, sino México también, cualquier país que se ponga en medio, y Groenlandia. ¿Groenlandia qué representa? Groenlandia representa el puente geográfico, natural, logístico, energético, entre dos placas tectónicas, la norteamericana y la europea. Y, en términos prácticos y políticos, representa el principal cliente de Estados Unidos, el principal socio en Norteamérica, que es Groenlandia, y además algo que es sumamente extraño, que es que Groenlandia pertenece en alguna naturaleza muy extraña, y ahí hago un paréntesis, les recomiendo ver Borgen, una serie de Netflix donde te explica la relación entre Groenlandia y Europa y Estados Unidos y Rusia y China. Y lo que te cuenta esta serie justamente es la relación que Groenlandia, una extensión enorme de tierra, de recursos naturales, de tierras raras, potencialmente hidrocarburos y lo que te puedas imaginar, pertenece a uno de los socios más leales de Estados Unidos desde que existe, que es Dinamarca. Groenlandia es Dinamarca. Y lo que está haciendo Trump, fíjense, es bien interesante, es América para los americanos. Y ya para cerrar, un último ejercicio que me parece muy relevante es lo que ha hecho y es motivo de esta discusión, el nearshoring. Curiosamente, Estados Unidos necesita, y cuidado con lo que voy a decir, es una frase fuerte. Hoy por hoy, dos frases y me retiro, doctor César. En materia de nearshoring, hoy Estados Unidos necesita más a México que lo que México necesita a Estados Unidos. Repito, Estados Unidos necesita más a México que lo que México necesita a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene dos opciones, o es México o es China. Y segundo punto, el renacimiento de la doctrina Monroe no solo es América para los americanos, es el último intento, repito, el último intento que tiene un imperio en declive, lleno de fentanilo, lleno de armas, lleno de deuda, lleno de obesidad, lleno de violencia, lleno de muchísimos problemas estructurales como la deuda pública, de pararse frente a sí y decir, Estados Unidos puede negociar, puede declarar terroristas a quien considere, porque es el imperio. Y le queda muy poco a Estados Unidos para dejar de hacerlo. Creo que Trump es estratega, es brillante en la medida en la que está postergando algo que en mi punto de vista, y podremos coincidir o no, y me encantaría escucharlos, es la crónica de una muerte anunciada, la crónica del final del imperialismo yanqui, del régimen imperialista yanqui. Trump es maravilloso, es controversial, es astuto, es terrible, es inhumano, es todo, pero no le podemos negar que es una estratega que lo único que está haciendo como mayor contribución es aletargar, atardar y postergar lo que es evidente, el fin del imperialismo y el fin de los valores conservadores estadounidenses, pero conservadores, rurales, conservadores, semicristianos que tiene Estados Unidos. Lo que pasó con TikTok, lo que pasó con los woks, la declaración de que solamente hay dos sexos, todo va de la misma sintonía. Trump representa el último bastión, y con eso termino, querido doctor, en el intento estadounidense por postergar lo evidente, el fin de este imperio, que es nuestro vecino, que nos conviene que le vaya bien, que es nuestro aliado, con quien vamos a negociar el TIMEC en un par de minutos, pero que está llegando al ocaso, al fin de una época que es los 150 años donde Estados Unidos fue el campeón de campeones. Con eso me retiro y ojalá haya dado suficientes insumos, querido doctor, queridos colegas, para esta rica discusión con ustedes. Gracias, no, ¿cómo que te retiras? Para nada. Aquí Me nos retiro de la quedamos primera intervención. de la primera intervención. El primer round nada más. Claro, hay muchísimos puntos de vista que estás desarrollando bastante controversiales. Ya estamos recibiendo algunos comentarios. Pero ¿sabes qué? Quisiera preguntarte, a ver si nos pudieras comentar sobre este punto. Es decir, ¿qué pasa con la sociedad americana que ahora eligió, bueno, no ahora, otra vez eligió, como tú lo dices, un misógino, un racista, un machista? ¿Qué vieron en Trump ahora que no vieron en Harris? Harris fue una mala candidata, llegó tarde,
quién hubiera sido mejor. ¿Y qué pasa ahora con el sistema electoral estadounidense otra vez? Digo, vemos que los estados, ya sabes, los republicanos, los demócratas, ¿no? Fijos, pero ahora estos estados que le dieron el triunfo a Trump, ¿qué pasa con ellos? Un comentario general de ese tema, ¿cómo ves? Mira, Trump lo que representa básicamente es una... A ver, ¿qué representa Trump? Trump es un extranjero. Fíjense, es un extranjero. Es conservador, es hombre, es heterosexual, es blanco, es extranjero. Se casa con una extranjera, vive en Florida, tiene como principales socios y aliados a puros extranjeros. Elon Musk no es estadounidense. La gran paradoja de Donald Trump es que odia todo lo que él representa. Odia al extranjero que llegó a hacer dinero y a quitarle empleos a los estadounidenses. Porque la primera pregunta es, ¿qué es un estadounidense? No hay un estadounidense. El estadounidense es un aborigen que a lo mejor ya mataron o que vive encerrado en Nevada o en Arkansas o en Wyoming. No hay un estadounidense, es el melting pot. Estados Unidos es una mezcla de inmigrantes. Entonces, Donald Trump le habla sin hablar a lo que más odia, que es su herencia no estadounidense. Primero. Dos, es un rockstar, no hay que olvidar que Donald Trump en los 80s era un símbolo de Playboy. Pues, Claro. los ingresos, real estate. Él viene de real estate, él vendía corbatas, vendía sus series. 4, Miss Universo. Cuando ya no recuerda de dónde viene Trump, pues ya es lo de menos, su esposa, Melania Trump. ¿Quién es Melania? Es una modelo. Y no estamos juzgando, estamos describiendo nada más. Y creo que es relevante porque eso nos habla de a quién le habla Trump. Trump, ¿a quién no le habla? A lo woke, a lo liberal, a los amigos hippies de Austin que andan en chanclas, a los que andan surfeando en California, a los intelectuales de Boston, en Harvard, a los que fueron a Yale, a los que hablan 4 o 5 idiomas. A eso no les habla. Y la gran paradoja, doctor, colegas, es que no lo necesita. Ok. Viven en los estados, ya sabemos dónde viven y dónde están y cómo votan. Y cuánto ganan y en qué piensan. ¿Qué piensan? Ahora, tenemos un día de Trump y ya firmó bastantes órdenes ejecutivas, ¿no? Bastante controversiales, empezando con el tema de los carteles. Ahí, ¿qué nos espera con esta nueva disposición del presidente en relación a que ahora son organizaciones terroristas? ¿Qué va a hacer México y cómo nos podemos preparar desde acá? Mira, es una, y vaya que utilizando con toda la intención, la caja china. ¿Por qué? Porque, para empezar, que un presidente declare la intención de que una organización no visible, no seleccionable, no demostrable, es una organización terrorista, es un gran problema conceptual. Porque el terrorismo, para empezar, y hay una controversia ahí, pero yo creo que una de las pocas definiciones del terrorismo, a diferencia del crimen organizado, y es una discusión que podemos tener siglos, pero bueno, una de las pocas diferencias es que a pesar de sus múltiples similitudes, que es la violencia, que es el discurso, que es hacer dinero, una de sus únicas diferencias es que el terrorismo busca el terror por un uso distinto al crimen organizado. El crimen organizado usa el terror, y como mexicanos, y mi experiencia, que lo viví muchas veces, el terror como negocio. El crimen organizado utiliza el terror como, porque el fear of crime es negocio, la amenaza creíble es negocio. El terrorista también es negocio, pero ¿para qué? La gran diferencia es que el terrorismo pretende sustituir al Estado. Si ustedes analizan al Almencho, al Marro, al Azul, a quien quieran, de los grandes criminales y capos mexicanos, no de ahorita, sino de los 70 para acá, se darán cuenta que el crimen organizado sustituye, amenaza, corrompe y se colude con el Estado, pero no quiere sustituirlo. Entonces, conceptualmente, Trump está absolutamente equivocado. Tengo la impresión de que lo sabe y tengo la impresión de que no le importa. ¿Por qué? Porque es muy rentable esa discusión, porque le está hablando a un americano que no sabe la diferencia, que ustedes sí conocen, no sabe qué es terrorismo, le está hablando a ese americano que tiene su calcamonía pegada en su camioneta que debe a 40 años, a su Ford de 12 cilindros, Make America Great Again. Está hablándole a esa América profunda en Arkansas, en Wyoming, en Texas. Está hablándole a la América que no es la América cosmopolita, ni educada, ni una América liberal. Le está hablando a una América que representa, hoy por hoy, la mayoría.
con una pequeña acotación. Yo conozco, y seguramente ustedes conocerán, muchos mexicanos, latinos, homosexuales, trans, que votaron por Donald Trump. Y eso para mí es quizá una de las reflexiones más importantes, doctor, colegas, es cómo te imaginas tú como trans, si yo fuera mujer, si fuera minoría, si fuera asiático, si fuera latino, si fuera negro o afroamericano, como le quieran llamar, ¿por qué voto por Trump? Y es una pregunta que duele mucho, es porque el plan B es peor, o eso cree el americano promedio. Creo que esas reflexiones son bien interesantes. Volviendo a tu pregunta, es ridículo, es ilógico, es antinatural, es ilegal, es poco práctico. ¿Y saben qué? No va a pasar por una simple y sencilla razón. Uno de los ejes importantes de Trump en el gobierno es ahorrar dinero. Ahorrar dinero. La declaratoria que implica México en el centro es costosísima. Trump no lo va a hacer porque eso va contra su otra lógica de la que está encargado Elon Musk, que es ¿cuál? Reducir los impuestos, reducir el gasto público y reducir el déficit fiscal. No es porque sea una buena persona, es porque es coherente y le podemos acusar de muchas cosas, pero es un hombre coherente y lo va a hacer efectivamente para qué? Para negociar con México el TIMEC y para caerle bien a su gente, a su base y para seguir alimentando el discurso que, como ustedes saben, y aquí en México lo vivimos, es fundamental para mantener una posición debilitada y un gobierno fuerte. De eso a qué va a pasar, desde mi punto de vista, yo podría apostar 99 de 100 fichas que no va a ocurrir porque simple y sencillamente no tiene sentido, no es viable, es ilógico. Ahora, esa es la parte conceptual. Si nos vamos a la parte de fondo, es inclusive estúpido, porque implicaría reconocer que los cárteles de la droga, dos cosas. Uno, dominan Estados Unidos. Reconocer que un mexicano domina Estados Unidos no es cualquier cosa. Pregúntenle a los que entraron a Columbus cómo les fue. Dos, implica reconocer que las armas, que es un tema que ustedes saben me apasiona, son el insumo fundamental para el terrorismo. Entonces, ¿qué sería? Que sus socios, ya los que es la National Rifle Association, a quien yo conozco muy bien, sería el primer responsable de financiamiento del terrorismo. No tiene sentido. Es ilógico, pero es un gran discurso para negociar y bueno, México, yo creo que desde mi punto de vista, las autoridades altas que yo conozco en las secretarías saben que no es algo serio, es como cambiarle el nombre al Golfo de México. Igual de ridículo, pero igual de astuto, porque mantiene una narrativa, mantiene cohesión y mantiene el discurso. Y si Trump sabe de algo, y por algo era amigo de López Obrador, es por su capacidad para mantener un discurso coherente, rentable, estratégico, que hiciera una cosa aquí y nos mantuviera entretenidos acá. Ese es mi punto de vista. Sin duda. Y bueno, y antes de pasar a algunos comentarios de nuestros invitados el día de hoy, otro tema también súper interesante y relevante es este tema de las deportaciones, ¿no? Masivas, que también ahí anda ya diciendo que se va a ocurrir. ¿Esto es lo mismo? ¿No va a ocurrir? ¿Va a ocurrir? ¿Qué esperamos en México? Ya dijo la presidenta que les va a dar 2,000 pesos e inscribirlos al Seguro Social. No es factible, no tenemos dinero, sí tenemos, pero ¿realmente va a ocurrir? ¿O es un discurso también más del presidente Trump? Pues mira, la presidenta y el presidente tienen que entender una cosa. La presidenta tiene que entender quién fue su antecesor, que es nuestro querido para algunos, odiado para otros, Andrés Manuel López Obrador. Ella lo entiende perfecto, lo conoce perfecto. Y en la medida de lo posible se va a alinear y alienar, que no es lo mismo, alinear y alienar a él, porque le conviene y porque es una mujer inteligente y racional. Cuando no le convenga, se va a alejar de manera muy discreta, sin que tú y yo y todos nos demos cuenta. Pero también Trump. O sea, creo que los dos son muy inteligentes y muy hábiles y responden a sus momentos históricos. Ella como primera mujer en gobernar Norteamérica, eso no hay que olvidarlo. La mujer más poderosa de América Latina y de América del Norte hoy es la doctora Sheinbaum. Nos caiga bien o nos caiga mal, nos gusta o no. Trump es el presidente que hoy, por segunda vez, después de haber perdido las elecciones y haber hecho el oso, que fue lo que hizo en 2020 cuando fue el asalto al Capitolio, hoy regresa democráticamente a demostrar que va a ser un presidente que va a cumplir todas las expectativas que no cumplió, como el muro y como muchas otras cosas más. Pero también es símbolo y resistencia y capacidad y producto de Biden.
¿Qué se puede predecir? Que Trump va a hacer todo lo que esté a su alcance para no parecerse a Biden, como la doctora Sheinbaum va a hacer todo lo que esté a su alcance para sí parecerse a López Obrador y no parecerse a Trump. Pero en el fondo son más similares en algunas cosas de lo que uno pensaría. El tema de la austeridad, por ejemplo, los extremos se tocan. Claro, y ahorita de hecho en Chicago ya están, no, ya viste que en Chicago empezaría las redadas y en San Diego, entonces ya hay muchos movimientos ahí interesantes. Entonces esperamos una buena respuesta del gobierno de México. Voy a pasar una pregunta que está aquí en los comentarios, a ver cuál es tu opinión. Dice, ¿qué tan probable es que proceda el tema de las tarifas del 25% a ser impuesto unilateralmente hacia Canadá y México? Asimismo, ¿se conocen las posturas y o contramedidas probables por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum? Pregunta Jorge Maldonado. Mira, dos preguntas. La tarifa. A ver, la tarifa, Trump es proteccionista. Trump vive en Estados Unidos de los 70, de los 60, cuando Estados Unidos era un imperio. Trump viene ahí, no está mintiendo. Si por Trump fuera, Trump rompe el Tratado de Libre Comercio y Trump y Estados Unidos se vuelve una isla y es el milagro gringo de los 50, 70. ¿No? O sea, Trump le hubiera encantado vivir en la época de Kennedy. Eso me queda claro. ¿Por qué? Porque coincide completamente con la visión. Y ojalá hubiera sido, por algo hay una frase en mi rancho que dice, Dios no le da alas a los alacranes, ¿no? Pero sí, Trump vivió en los 50, en los 60. Entonces, si por él fuera, eso lo hacía. Las tarifas, ¿qué implica? Tres cosas. Una estupidez, porque no son viables. Un gran discurso, que permite mantener la base. Y tercero, una contradicción. Ya decía yo que uno de sus principales objetivos es básicamente reducir el incentivo al incremento fiscal, o sea, la deuda. Y dos, algo que no se ha dicho mucho en México, mejorar el nivel de vida. O sea, ampliar el crédito, el que americano promedio, que el gringo promedio tenga lo que tuvieron sus padres y abuelos, ¿no? Comprar una casa, el American Way of Life, al final de cuentas. Sí, y termino mi intervención, doctor, sí, Estados Unidos impusiera aranceles, pierde dos cosas, absoluta credibilidad del dólar, cosa que no le conviene a nadie, y menos a Estados Unidos, absoluta credibilidad del equipo económico de Trump, que lo hizo muy bien en la primera administración, sería muy estúpido hacerlo ahora. Y tres, una sanción muy fuerte por parte de la OCDE y por parte de todos los instrumentos como el TIMEC que firmó con Canadá y México. Los tratados se puede uno retirar, uno si México quisiera se retira mañana, pero hay un costo y hay un costo de oportunidad. Me parece que hoy por hoy es un discurso inviable absolutamente. Si se fijan, cuando Trump fue candidato, hablaba de que el minuto uno, su primera orden iba a ser los aranceles. Antier le preguntaron y él habla de febrero. Hoy le preguntaron y dice que a lo mejor marzo o abril. ¿Qué quiere decir eso? Está pateando el balón, porque sabe que no le conviene, que no puede y que a final de cuentas prefiere negociar y extorsionar, porque para él negociar y extorsionar es lo mismo, a Estados Unidos y a México y a Panamá y a Groenlandia y al mundo, porque él cree que Estados Unidos lo puede hacer y en cierto punto lo puede hacer. Pero voy a hacer una frase muy coloquial. A él le gusta asustar con el petate del muerto. Quizá no hay petate, quizá no hay muerto, pero el susto nadie te lo quita. Trump entiende perfectamente esa lógica y entiende perfectamente que un arancel sería inviable. Pongo el caso muy específico de vehículos. Si Trump hiciera todo lo que está diciendo, Ford, GM, BYD, Tesla y todos los que se imaginen ustedes, tendrían que moverse mañana a Estados Unidos. Dos preguntas. ¿Quién va a trabajar ahí? Estados Unidos ya no es un país manufacturero. ¿Quién? ¿Quién? Mexicanos. La gran paradoja. Dos, sí. ¿Cuánto va a subir el costo de sus vehículos? Porque el costo, no hay que ser mago ni premio Nobel de Economía, el costo o el precio de un vehículo es la sumatoria de varios factores, entre los cuales uno es wages, la famosa W. Si él lograra aranceles, las empresas se moverían, pero los vehículos subirían de precio y la tasa de interés sería mayor. O sea, contradeciría completamente lo que he dicho. ¿Qué va a pasar? Y ahí me retiro otra vez, doctor. Yo creo que una buena parte de la manufactura sí se va a mover a Estados Unidos, la más visible, la más novedosa, lo que tenga que ver con industrias clave como los SIMs, los chips, sí va a pasar. Pero un tornillo, una llanta,
No, se va a quedar en China o en México. Y es ahí donde yo insisto y vuelvo al punto principal. México puede ganar mucho, porque curiosamente lo que nos está haciendo Trump es generar empleos en México, es nuestro mejor aliado. Trump es el mejor aliado de la doctora Clara Sheinbaum, el mejor aliado de Marcelo Ebrard, porque está logrando lo que nosotros no hemos podido, que es convencerlos a todos que somos el mejor mercado, que estamos al lado del imperio, un imperio que cae, pero que es un imperio, que es un mercado grande, somos la 10ª economía a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, la mayor economía de la OCDE con ingenieros, tenemos posiciones estratégicas, tenemos universidades del primer nivel, como el TEC de Monterrey, tenemos todo para ser un imperio, no hemos querido, por tontos, pero podemos. Y curiosamente, si Trump tiene dos opciones, y se las pongo con eso y me quedo ya callado, o que los chips, SIMs, o la infraestructura estratégica se construye en China, o se construye en Moncloa, de donde tú eres, doctor, o va a elegir el presidente Trump. El expresidente AMLO decía que la política es elegir entre inconvenientes, y Trump claramente la tiene. Muy bien. Oye, Rodolfo Herrera hace una pregunta muy simple y bastante, vaya, con mucha profundidad. ¿Qué quiere Trump de México? Punto. ¿Qué quiere Trump de México? Con el tema de las tarifas, con la amenaza de los carteles terroristas que está amenazando, ¿qué es lo que quiere realmente de nuestro país? Yo soy la campaña contrario, ¿qué no quiere de México? Quiere todo menos a los mexicanos. Okay. Y es un funcionario profesional. Entonces va a lograr todo. O sea, si te dejas, te va a arrinconar. Es como un gran boxeador. Quiere todo. La gran ventaja es que no quiere a los mexicanos. Porque si no, ya a lo mejor sí nos hubiera dominado y a lo mejor muchas cosas. La gran ventaja es que no quiere a los mexicanos. Pero quiere todo lo demás. ¿Qué va a intentar? Anticipo. En seguridad, extorsionarnos con el fentanilo. En tráfico de armas, culparnos a nosotros, que somos responsables de la violencia y no ellos. Nunca la NRA, que son sus aliados y sponsors. En economía, renegociar con Canadá y con México un esquema bien distinto, donde ellos se meten en infraestructura clave, por ejemplo, en energía, que es un tema que no hemos hablado. Estados Unidos va por la energía de México y por la de Canadá. 4, potenciar infraestructuras e industrias clave. Por ejemplo, ¿qué quiere Estados Unidos? Que Aeroméxico y Aerobús dejen de entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque prefieren que entre Delta. Cosas tan obvias como esas, yo creo que es fundamental. 5, industrias extractivas, tierras raras, litio, mineras. Total interés de Estados Unidos y de Canadá apropiarse de los recursos naturales. Agua. Si algo dice la crisis de agua en Nuevo León, de donde yo soy, es que el agua vale, y vale vidas, y vale dinero, y vale costo de oportunidad brutal. Educación. Trump va a querer gente educada, pero va a empezar a filtrar en las visas quién entra y quién no entra. De fondo, ¿qué quiere Trump? Trump quiere construir un imperio. La gran ventaja y la gran desventaja es que Estados Unidos ya no le da. Muy bien. Oye, y pregunta él de paz. ¿Consideras que México debería cambiar de embajador en Estados Unidos para que promueva el enfoque transaccional con Trump? ¿O cómo vamos con el tema del embajador de México? Pues mira, yo creo que sí. A ver, te voy a ser muy honesto. Yo no recuerdo, y voy a ser quizá un poco grosero, y pido una disculpa de antemano. Pues, ¿quién es el embajador de México en Estados Unidos ahorita? Nadie lo conoce. O sea, yo no sé quién es, de hecho, me acuerdo que era Esteban Moctezuma y antes estaba Tony Garza acá al revés, pero Landó, me acuerdo más de Landó, Tony Garza y los gringos acá que al revés. O sea, Esteban Moctezuma fue el último embajador, hizo un buen trabajo porque pudo mitigar muchas crisis. Ahora, me voy para atrás. El mejor embajador de México en el mundo no es el embajador oficial, es el mexicano promedio. El que está en la pizca, el que está en Harvard estudiando un doctorado, el que está desarrollando software en California. Ese es el mexicano que es nuestro primer embajador. O sea, México, y hay una discusión interesante que igual puede interesar a algunos, tiene dos estrategias para ser imperio, porque México está destinado a ser imperio. Yo estoy perfectamente seguro de eso. Hard power y soft power. En el soft power no hemos hecho nada. El día que México se crea que los mexicanos pueden hacer algo por su país y que cada que tú hablas en el extranjero comunicas o no comunicas algo, lo que dice Helden, pues sí, puede cambiar o no, que hay que cambiar la manera en la que los mexicanos nos vemos a nosotros mismos, confiamos en nosotros mismos y podemos defender a nuestro país. Hoy en la mañana tenía una reunión con unos colegas y justo les platicaba lo mismo. O sea, el mayor incrédulo de México es el mexicano.
la mayor amenaza para que México no sea un imperio es el mexicano. Nuestra idiosincrasia, por X o Y razones, sobre todo porque hemos vivido al lado de un imperio, es nuestra mayor amenaza nosotros mismos. Yo creo que esté quien esté en la embajada, ojalá lo haga bien quien llegue y ojalá lo sigan haciendo bien, como algunos lo han hecho, y saludo a varios amigos de la embajada, por cierto, que conozco, varios, pero el embajador real, y en Londres también igual, y en París y en todos, es el mexicano. México está destinado a ser imperio, está destinado a ser un país relevante, es la 10ª economía ya, uno de los más poblados, uno de los más extensos, el que mayor cantidad de mexicanos tiene en Estados Unidos, el idioma que más se habla, el español mexicano, la comida que más se come es la mexicana, vienen los Juegos Olímpicos a México, está el tema de nearshoring. ¿Qué nos está faltando? Poner orden en casa, creérnosla, y el embajador es uno de ellos, pero es una de 700,000 cosas que hay que hacer. Ojalá que tengamos al mejor consulado y embajador en el mundo, sí, y el mejor presidente, sí, y el mejor gobernante, sí, pero el embajador real de México es el mexicano. Y eso es lo bueno y lo malo de esta discusión. De acuerdo. Oye, tenemos otra pregunta de Rodrigo Núñez. Dice, ¿la narrativa en contra del Canal de Panamá favorece a México en el ámbito del nearshoring? Por supuesto, y qué buena pregunta esta que lanza Rodrigo. A ver, ¿qué es Panamá ahorita? Panamá es un país que empezó a la Colombia. A los que nos encanta la historia hay que recordar que Panamá era Colombia. ¿Por qué Panamá es Panamá? Porque Estados Unidos quiso, ¿eh? Estados Unidos quiso un canal, los franceses quisieron y los ingleses quisieron. Francia e Inglaterra no pudieron, Estados Unidos pudo más, llegó, quiso negociar con los franceses, los sacó, los ingleses los sacó, que fue su colonia, y se dio cuenta que Colombia se quiso poner muy punk, no llegaron a una negociación, ¿y qué dijo? Declaramos que Panamá es un país libre y soberano. En 1904, 7, 10, Panamá se declara como un país, es una región de Colombia. Te habla de un imperialismo donde Estados Unidos decía, oye, yo quiero el canal, me vale quiote con quién, y logró que Panamá fuera un país. ¿Hoy qué es Panamá? Hoy Panamá es un país increíble, hoy tuve una llamada con unos amigos panameños, país increíble, me encanta, se come rico, se vive rico, un país que ha logrado ser un país estable, un país con alto índice de desarrollo humano, pero un país con un grave problema, que es su dependencia en una cosa que se llama Canal de Panamá. El Canal de Panamá está basado en un modelo americanocentrista, en el que es el centro del mundo, o eso creyeron o creímos. Es el istmo más pequeño, son 70, 80 kilómetros. El segundo está en México, que son 300, y es el corredor interoceánico. Pero Panamá es un país que depende del canal. Y creo que es muy interesante porque hoy por hoy que Trump ha puesto los ojos sobre el canal, ¿por qué lo hace? No lo hace porque el canal valga mucho, no lo hace porque la economía panameña valga mucho, lo hace porque él cree en sus ojos, y puede tener razón, de hecho acá entre nos creo que la tiene. Panamá es el patio trasero de China. Su pelea con Panamá no es Panamá, es un proxy del conflicto contra imperios. Eso es Panamá. ¿México qué ofrece? Lo mismo que Panamá, pero mejor. Ofrece un corredor interoceánico de 300 kilómetros, 10, 12 polos de desarrollo del bienestar, la posibilidad de que México se convierta, a diferencia de Panamá, en un país que no sea ni monotemático, ni monodiscursivo, ni monoeconómicamente dependiente de una cosa. Panamá tiene un gran problema, que es su dependencia del agua dulce, que es su dependencia de la rapidez para cruzar de un lado a otro del mundo. México, con el proyecto del CID, el corredor interoceánico, está destinado a ser la potencia del nearshoring, por muchas razones: logística, rapidez, y porque a diferencia de Panamá, el modelo del corredor interoceánico, y a quien no lo conozcan, échenle un ojo, es un gran proyecto, la posibilidad de unir por tren, hoy por tren, mañana quién sabe si también por agua, el Océano Pacífico y el Atlántico vinculando Oaxaca y Veracruz. Cuando uno entiende eso y ve que además México tiene potencialidades para generar con energía barata, tierra barata, manufactura, se da cuenta que México ofrece un diferencial brutal respecto a Panamá. Panamá seguirá siendo Panamá durante los próximos 100 años, pero México está destinado a competirle a Panamá. Y el proyecto que les comento es el mejor ejemplo. Y de nuevo, puede que a Trump no le guste, pero Trump tiene aquí dos opciones: o se va por el Panamá que huele a chino, o se arriesga a que las inversiones lleguen a Texitepec, a Minatitlán, a Matías Romero. Subóptimo, pero preferirá eso que dejarle el pastel completo a sus enemigos y archirrivales en Panamá. Creo que es una cuestión de elegir entre inconvenientes.
Excelente. Voy a seguir leyendo unas preguntas porque hay muchas y antes de que se nos acabe el tiempo, queremos escuchar tu perspectiva. Dice Augusto Contreras que México va a ganar muchísimo con la estrategia proteccionista de Trump, porque Trump emplea sus estrategias a nivel regional, no solo como autarquía. ¿Qué opinas de este argumento? Nos comenta Augusto. Mira, Estados Unidos durante muchos años, igual que México, interesantemente, tuvo una gran posibilidad que era ser un país independiente y soberano, lo que los economistas llaman IPSI, ¿no? Industrialización vía sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Cierras frontera, proteges la industria, no te importa nada y asumes que como país soberano tú te vas a enriquecer. No lo puede hacer Singapur, porque Singapur tiene 3 changos, no lo puede hacer a lo mejor Eritrea, ni Etiopía, ni Marruecos, lo pueden hacer países grandes. México lo intentó y le fue bien. El milagro mexicano no es de gratis. Durante 30 años México tuvo pues un cierre bastante fuerte a las fronteras. Estados Unidos también. Estados Unidos, cuando uno lee la historia, que a mí me encanta, recordemos a John Maynard Keynes, el keynesianismo, ¿no? Era una economía cerrada. Si uno lee de Woodrow Wilson para acá, cuando fue presidente Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, hasta los 70, 60, Estados Unidos es una economía cerrada. Y de nuevo, y me vinculo al punto que ya había dicho, México también, ¿eh? Reino Unido también, Francia también, muchos países estaban cerrados porque protegían lo que se llama economías infantes. México lo intentó y le fue muy bien, y Estados Unidos lo intentó y le fue bien. Reino Unido con Winston Churchill le fue muy bien durante una época. Todavía con Tony Blair medio lo intentaron y medio les fue bien. Francia con François Mitterrand les fue bien. O sea, es una idea interesante. El problema es que no es viable a largo plazo. México lo entendió como una crisis brutal del 82. Y Estados Unidos lo entendió primero con el 29, la Gran Depresión, y luego con la crisis de la deuda de los 80s y 90s. Cuando yo les decía que Trump vive en los 60s es por eso. Trump le encantaría cerrar las fronteras. Sí, quisiera. Pero hoy por hoy la interdependencia que tiene Estados Unidos, no solo en capital humano, sino capital financiero, recursos, industria, estratégicos, no le da. Entonces, yo creo que sí, Trump lo va a intentar, porque sí lo cree, o sea, sí lo cree, pero también dentro sabe que no todo es viable. Entonces, en materia comercial, ¿qué vislumbro? Proteccionismo, un discurso antimexicano, anticanadiense, antimundo. Make America Great Again, te lo dice muy claro. América es el centro del mundo. Todo lo que estorbe, y huela feo, y te moleste o distraiga de que Estados Unidos es el centro del mundo, Trump va a estar en contra. Porque es una persona que no reparte el pastel, no reparte el queso, como se dice. Lo quiere todo para Estados Unidos, porque es lo que un imperio hace. El problema, como ya les decía, es que ya no es el imperio que era antes. México, no estoy sugiriendo, pero lo podría hacer, podría sentarse mañana con Japón, de tú a tú, con Alemania, de tú a tú, con España. La economía española es más baja que la mexicana, también la italiana, también con la turca. O sea, México se puede sentar, fíjense, de todo el mundo son casi 200 países. México se puede sentar viendo hacia abajo a 192 países. Con 192 México es más fuerte. No lo digo yo, ¿eh? 192. Solo con 8 no. ¿Qué quiere decir eso? Que México se puede sentar con esos y negociar, no solo de pares, ¿eh? De arriba hacia abajo. Y con otros, si bien no es el caso, como China, por ejemplo, pues sí podría llegar y decirle a todos los sucesores de Deng Xiaoping, de Xi Jinping, de Hu Jintao, y decirles, señores, Estados Unidos los quiere destrozar, yo puedo ser su aliado, ¿cómo nos arreglamos? Y créanme que a los chinos les interesaría esa discusión. Y hablando de imperialismo, Mauricio Rojas pregunta, ¿qué va a pasar con Canadá? ¿Es su posición más o menos desventajosa que la de México? Canadá es el Estados Unidos hippie, guapo, que huele rico y que casi no tiene fentanilo. Pero para fines prácticos, y digo, don't quote me, es lo mismo que Estados Unidos. Tan es así que vienen de la misma tradición, o sea, los dos son colonia británica-francesa, más británica que francesa, los dos hablan inglés, los dos tienen una población concentrada en ciudades, tienen economías muy similares, no tienen frontera, con eso te digo todo. La frontera más larga del mundo en Norteamérica y de una de las más grandes del mundo es la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Hoy por hoy, todavía hoy a pesar del 9/11, a pesar de que los acusa de mil cosas, a pesar de que los canadienses se han vuelto a espaldas de los gringos sus principales aliados,
Hoy por hoy, Estados Unidos y Canadá son casi lo mismo. Es más, si tú vas manejando en la carretera, te podrías ni siquiera dar cuenta que cruzas un país. Mismo idioma, misma gente, mismas culturas, mismo todo. Thanksgiving, shopping, mall, Starbucks, hockey, es lo mismo, la misma cultura. En esencia, Canadá es país independiente por otras razones, que lo podemos platicar. Pero Estados Unidos es como Alaska, o sea, no se ve la diferencia. Cuando cruzas de Nogales, Arizona a Nogales, México, te das cuenta que sí hay una diferencia. Tú, doctor, que eres fronterizo y aquí hay varios amigos del COLEF, no es lo mismo Nuevo Laredo que Laredo, no es lo mismo Arizona que Sonora. ¿Por qué es diferente? Porque Canadá es un aliado estratégico. Ahora, Trump no le ha importado y los ha golpeado como golpeó a Panamá, que es su aliado, como golpeó a Israel, que es su aliado, menos, pero lo ha hecho. Ha golpeado a Japón, que es su aliado. Ha golpeado a Taiwán, que es su aliado. A Dinamarca, que es su aliado. Y al Reino Unido, que es su aliado. ¿Qué te quiere decir eso? Que Trump está dispuesto a todo lo que sea necesario, insisto y regreso a mi punto, con postergar el declive imperialista. Y si para eso es necesario matar a su mamá, lo va a hacer. Porque lo está haciendo. Lo está haciendo. O sea, al criticar a Dinamarca, a la OTAN, NATO, a Israel, a Reino Unido, a Francia, a Dinamarca, a Panamá, está destrozando todos sus aliados. Y México es uno más. No deberíamos sentirnos tan especiales. Ok, muy bien. Bueno, hay 4 preguntas, a ver si nos da tiempo de contestarlas, todas muy interesantes. Dice Adán Hernández, el doctor Alfredo Jalife llama a una balcanización en Norteamérica. ¿Qué tan cierto puede ser esto con la llegada de Trump? Pues mira, la balcanización primero la defino. Un procedimiento, un proceso en el que una cuestión se va partiendo. Viene de los Balcanes, ¿no? Un elemento se parte, ¿no? México, un imperio. México es un ejemplo. México, cuando se independiza de España, era un país que llegaba casi desde Canadá hasta Colombia. ¿Qué pasó? Se balcanizó, se separó, se fue dividiendo y hoy países como Guatemala, Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, pues, eran independientes. Algo así ahorita no estoy tan seguro, o quizá depende cómo definas. ¿Balcanización qué va a ocurrir? Tal vez sí, por ejemplo, yo creo que Trump, y quizá por la cercanía que tiene con personas como Elon Musk, va a entender muy bien que México no es un solo México. México no es Cancún, México no es Monterrey, México no es Monclova, México no es Durango. Hay múltiples Méxicos. Hay estados, por ejemplo, la Ciudad de México, aquí, que estoy aquí en la Ciudad de México, no es lo mismo Iztapalapa que Azcapotzalco o que Miguel Hidalgo. Y todos la Ciudad de México. Y hay estados, por ejemplo, como Colima, que son pequeños y son realmente diferentes. Tlaxcala, que sí existe, es muy diferente. Son 60 municipios en un pedacito de tierra y son bien diferentes. Chihuahua no se diga. Si tú hablas con los de Juárez y los de Chihuahua, Parral, Delicias, son mundos bien distintos. Cuando hables de balcanizar, la única razón a la que yo compararía esa hipótesis es porque, gracias a Elon Musk, por ejemplo, que es, no sé si todavía socio aliado, amigo de Nuevo León y de Tesla, eh, entendió Elon Musk que hay muchos Méxicos. Quizá Donald Trump intente entender eso. La pregunta es si va a dedicarle tiempo. Probablemente no le importe, porque no está en su objetivo. Pero sí, ahora, siendo muy honestos, México está balcanizado con o sin Trump o a pesar de Trump, por las diferencias culturales. Es un país enorme, es un país de 145 millones de personas, uno de los más poblados, más diversos, hay 75 etnias, o sea, ya está balcanizado. Nos une la Virgen de Guadalupe, que todos tenemos un amigo priista y 2, 3 cosas más, irle a la América y 2, 3 cositas más, pero realmente hay muchos Méxicos. Yo no creo que a Trump le importe, porque Trump, como buen populista, es buenos contra malos, sí contra nos, blancos contra negros. Muy bien, tenemos justamente relacionado con Musk, pregunta María Isabel Flores, ¿qué tan bueno o malo es que Elon Musk forme parte del equipo de Donald Trump? Es un conflicto brutal de intereses, es como si Carlos Slim fuera secretario de Economía contra el Schuman. Es ridículo, es corrupto, es imprudente, es negligente, pero es muy astuto. ¿Por qué? Porque cumple el objetivo de demostrar que lo mejor de Estados Unidos, fíjense, ni siquiera es estadounidense, lo mejor de Estados Unidos es Musk y Trump. Y ni uno de los dos nació en Estados Unidos y ni uno de los dos es estadounidense fully.
¿no? Es hijo de inmigrantes, por lo menos. Musk es de Sudáfrica, Trump, Melania Trump tampoco. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo mejor de Estados Unidos ni siquiera viene de Estados Unidos. Por eso es muy interesante. Pero por otro lado, también te dice que son blancos, son heterosexuales, son el típico gringo, cree que es gringo porque nació, porque asume que es gringo, no es Kamala Harris. Y no es Obama tampoco. Ok, muy bien. Jonathan Martínez pregunta, ¿qué tan interesante es México para los BRICS y cómo los beneficiaría el tema Mira, de los BRICS? Brasil, Rusia, India, China, lo que recuerdo, ¿no? Sí. Todos esos países tienen más población que Europa y Estados Unidos juntos. Todos esos países tienen más población que la TAM juntos. México es un aliado natural. El problema es que México ha estado en ese dilema bipolar, si me permite, en el que no sabe qué es. Cuando le gusta la fiesta es latino, cuando juega fútbol prefiere jugar con el Caribe, y cuando se trata de vencidas económicas, prefiere jugar con otros más chiquitos. ¿Qué es México? Lo que tú quieres. Puede ser Norteamérica, puede ser Centroamérica, puede ser Alianza del Pacífico, puede ser aliado de Europa, con lo que acabamos de ratificar con un convenio comercial. Claro que a los BRICS les interesa México, por supuesto. De hecho, te diría que es lo que más les interesa porque es el acceso a Estados Unidos y el acceso a China, el acceso al correo interoceánico, al futuro del mundo, al centro del mundo. El tema es que México, closeteramente, dudosamente, no se ha atrevido a tomar la llamada. El día que eso ocurra, las cosas van a cambiar. Muy bien. Bueno, por último, bueno, creo que quedan dos. ¿Qué piensas de las posturas, sobre todo en Estados Unidos, de que hay que deshacer el TEMEC y convertirlo en una unión aduanera entre México, Canadá y Estados Unidos? Pregunta Nadia Rodríguez. Pues mira, es una idea vieja, es una copia de la Unión Europea. De hecho, no es una idea nueva, es una idea que tiene 150 años. De hecho, si tú lees los discursos de Benito Juárez, se llegó a decir en su momento, si lees la mejor ejemplo es la doctrina Monroe, ¿no? Básicamente, es claro que Estados Unidos cree que debe ser, y que México, y lo dijo Trump, Canadá debería ser nuestro estado 51, o sea, no hay manera de decir que no entendiste, ¿no? Y te digo, no lo dijo de México, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay muchos mexicanos y eso no está tan cool. Pero de que se puede, de que vaya a ocurrir, yo lo dudo. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos tiene un problema de déficit fiscal muy alto y hoy por hoy, de hecho, quizá no nos conviene como mexicanos. Yo me atrevería a decir algo que a lo mejor puede sonar raro. La economía mexicana tiene gente más joven, más preparada, más capaz y con mayor potencial de crecimiento económico que la estadounidense. Estados Unidos tiene una deuda brutal con China, el déficit fiscal está en los cielos, la población está envejeciendo, no tiene gente joven, la gente joven no está preparada, me refiero a un average, no nos conviene ahorita hacer alianza con Estados Unidos, nos convendría con China. El tema es que no nos animamos, con justa razón también. Es un imperio en caída, es un imperio en caída y como tal está evaluado, nos convendría cuestionarnos. Ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Muy bien, y ya por tiempo, si me permites, una última pregunta que veo acá. ¿Con todo esto crees que las remesas se mantengan estables o bajen? Van a crecer, van Van a a crecer, crecer. van a crecer, porque el mexicano, a pesar de todo, y sea lo como sea, nunca olvida sus raíces, afortunadamente. Muy bien. Oye, bueno, última, es que está muy interesante esa pregunta. Sí, aquí me puedo quedar un buen rato, el peor es que ya no Bueno, mira, escucha esto, está muy interesante de Marcelo González. ¿Cuál es la diferencia entre la relación de Donald Trump y Elon Musk con la de Claudia Sheinbaum y Altagracia Gómez? ¿En la segunda no se configura un conflicto de interés? No, porque no es funcionaria. La ley orgánica de administración pública, el artículo 89 de la Constitución señala muy claro quién es, yo fui funcionario, qué es funcionario y quién no es funcionario, son como dos castas en México, y en Estados Unidos también, igual. Elon Musk, por supuesto que puede ser funcionario, pero el problema es que tendrá que exentarse en las discusiones judiciales, administrativas y legales y financieras que tengan que ver con Tesla, SpaceX y la empresa que crea mañana. No es lo mismo. Elon Musk es parte del nuevo status quo. Altagracia es un satélite, igual de valiosos, igual de relevantes, pero jurídicamente incomparables. Muy bien. Pues bueno, creo que con eso son todos los comentarios y preguntas de los invitados a esta discusión.
Creo que con esto estamos por cerrado este evento. No sé si Muchas quieras, doctor, con algún comentario general de que ya es el fin del mundo o qué esperamos. Mira, eso dicen, yo quise venir aquí a convencerlos de lo contrario, espero lo haya logrado, sé que algunos no estarán de acuerdo, which is perfectly fine, se trata de una discusión sana. Agradezco al TEC, Sociedad de Egresados del Tecnológico de Monterrey, del RI, a su presidenta, Diana, a su vicepresidenta Ramírez, a ti, doctor. Y bueno, yo estoy muy contento, muy optimista, vienen tiempos salvajes, winter is coming, pero en medida de lo posible tenemos que ser optimistas, estratégicos. Siempre hemos vivido al lado del imperio, y siempre nos han querido dominar. Y solo nos han dominado cuando nos hemos dividido. Muchísimas gracias por todo y ojalá los haya tratado cerquita de convencer de por qué el optimismo hoy es, a pesar de todo, buen momento para ser mexicano, sintámonos orgullosos, pensamos con la cabeza fría, con estrategia, vienen tiempos mejores. Excelente, pues muchísimas gracias a todos y todas por atender esta invitación y los invitamos a estar al pendiente de los próximos eventos de la Asociación Exatec Relaciones Internacionales. Gracias a la presidenta, al vicepresidente y a ti, doctor, por tus invaluables comentarios y discusión. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias, doctor. Bye. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos, hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Casa llena, David, llenaste. Gracias, David. Gracias, David. Como Hasta siempre, luego, muchas gracias, interesantísimo. un abrazo, que estén muy bien. Bye bye. Bye. Gracias, David. Un abrazote. Que estés muy bien. Protégenos, David. Creo que se desconectó. César, muchísimas gracias por apoyarnos. Aquí estoy. Y te agradezco enormemente, ¿eh? De verdad. Hombre, ya saben, a la orden, cualquier cosa, platicamos. Claro que sí, gracias. De nada, bye.